Hola chiquillas y chicos, ahora nos volvemos a encontrar. Estaba como un poquito perdida, ¿verdad? Pero bueno, ya volvemos a arrancar nuevamente. Eh, lo que vengo yo preguntando hoy a mi vida y preguntándoles a ustedes, ¿cuántas veces nosotros hemos obedecido a la palabra de Dios, a la voz de Él? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros hemos prestado atención? Y hemos obedecido y por la obediencia hemos hallado la gracia de Dios en nuestras vidas, hemos hallado su bendición, hemos hallado su respaldo, no sé, tantas cosas que Él tiene para nosotros por medio de la obediencia. Hay cosas que el Señor a nosotros nos ha dicho y que nosotros hemos dejado pasar porque vamos a esperar más adelante, porque quizás todavía no es la hora, porque voy a esperar que me lo vuelva a decir. Y así muchas cosas nosotros buscamos aplazar, aplazar y a la final cuando aplazamos tanto se nos olvida. Se nos olvida lo que Él nos dijo. Lo que no se nos olvida a nosotros es lo que nosotros le dijimos a Él, lo que nosotros le pedimos, el momento que vinimos y nos presentamos delante de Él y le clamamos y le lloramos, nuestras peticiones no se nos olvidan, pero lo que el Señor nos pide a nosotros sí se nos olvida, porque nosotros no somos fáciles para obedecer. A nosotros nos da mucha dificultad escuchar una palabra que venga con una orden de Él y nosotros obedecerla nos da mucha dificultad. Y por medio de esa dificultad que nos da, por esa desobediencia, nosotros pasan los días y nosotros seguimos esperando porque los que hemos afirmado los pies a caminar en la obediencia del Padre, entre comillas, pensamos que bueno, a lo mejor no era como yo lo hice o no lo hice porque no tengo la idea de cómo es la voluntad del Padre, aunque te lo haya hablado. Pero es porque nosotros tenemos una forma de escurrirnos muy fácil, porque venimos con un, como con una herencia de desobediencia. Esta herencia de desobediencia empezó en el huerto, cuando el Señor le dijo a Caín, a Abel, a este varón, Adán, porque el Señor le dijo a él, y también le dice a él que por su culpa la tierra será maldita. Vemos que toda la culpa el Señor se le echó a Abel, porque a Adán, porque a Adán el que le había dado a conocer de que podía comer de todos los árboles menos de ese. Pero, ¿qué pasó ahí? No sabemos si fue que Adán no le había advertido bien a la mujer, si fue que lo que haya sido. Pero la palabra nos enseña porque escuchaste a la voz porque obedeciste a la voz de tu mujer. Cuando le dice obedeciste, nosotros podemos entender que desobedeció la voz del padre para obedecer la voz de su mujer. Y así a nosotros nos ha pasado. Imagínense ustedes en ese tiempo, eh, eh, Adán hablaba cara a cara con el Señor y le desobedeció. Ahora nosotros venimos con una desobediencia desde la caída en el huerto. Y cada día a esa desobediencia le añadimos un poquito más. Y le añadimos y le añadimos. Entonces cada día vamos acumulando más desobediencia. Pero eso sí, no se nos olvida que Él es nuestro Padre para que nos bendiga, pero no es nuestro Padre para obedecer. Fíjense ustedes que encuentro en la palabra, dice en Jueces 1, 20, dice, y dieron Hebrón era una ciudad, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés les había dicho. Entonces, cuando
salieron de Egipto. Estos dos fueron los que Moisés mandó con los 10 espías, recordemos, que fueron 2 espías a reconocer la tierra. Y de los 2 espías, 10 dijeron que habían gigantes y que ellos se veían como langostas al lado de los gigantes. Y les dio miedo. Entonces los únicos que dijeron no, nos los comeremos como pan, fueron Caleb y Josué. Por esta valentía de Josué y Caleb, Moisés les da a conocer a ellos que cuando entren a la tierra prometida le den esta ciudad a Caleb. Bueno, algo que ellos no olvidaron. El pueblo de Dios no olvidó y cuando llegaron allá, ¿por qué no olvidaron? Porque esa palabra se la había dado Moisés a Josué. Y cuando ellos llegan a la tierra prometida, pues ahí se establecen todos, pero Josué le da a cada uno su territorio y luego él muere. Y dice que cuando entregan los jueces, cuando ellos muere Josué, entonces el Señor empieza a darle jueces al pueblo de Israel para que tuviera quien les dirigiera y puso como juez a Judá. Entonces Judá se encargó de repartir el resto de tierra que les faltaba más. ¿Por qué? Porque él quedó al frente batallando como lo hacía Josué. Y aquí leyeron, pues Josué murió primero que Caleb. Y dice aquí que Caleb le dan la tierra. Pero mire lo impresionante. Un hombre que venía desde Egipto, venía obedeciendo a la voz de Dios. Todo lo que el Señor le ponía a hacer por mandato de Moisés, por mandato de Josué, él lo hacía. Y era un hombre que era así bien orgulloso. Caleb era bien orgulloso, tenía mucho estilo, y era duro para hablar con el pueblo, pero era un hombre de mucha obediencia al Padre. Y él tenía este hombre era tan recto que por eso él quería que el pueblo andara con la misma rectitud con que él andaba delante de la presencia del Padre. Y entonces dice que él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los arrojó de ahí porque el pacto que el Señor había hecho, y esto es lo que yo les quiero decir hoy, el Señor había hecho un pacto con ellos de que cuando llegaran a esa ciudad sacaran a todas estas personas que habían ahí. Y este varón cuando llega, entonces saca a estas personas de la ciudad donde él estaba. Pero dice también, dice en el 21, más el Jebuseo, el que habita en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y él, Jebuseo, habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea, todavía habitan ahí. Hay una mezcla porque ellos no los sacaron de ahí. Ellos no obedecieron. Y el Señor les había dicho que, fíjense ustedes, el Señor les había dicho que cuando entraran, sacaran a todas esas personas, porque esa tierra solamente era para el pueblo elegido de Dios, que era en los hebreos. ¿Qué pasa? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque fíjense ustedes, el Señor hace un pacto con ellos. Él hace un pacto con ellos y les habla cara a cara, le habló a Moisés, le habló cara a cara, y estos otros escuchaban la voz de Dios en el desierto. Todos los que vemos aquí que fueron dirigidos por Josué y dirigidos por Judá, y luego encontramos a otros que también fue juez ahí, eran dirigidos por el Señor y ellos escuchaban, el pueblo escuchaba cuando el pueblo escuchaba, sabía cuando el Señor le había hablado a este líder para que
para que ellos le dijeran a él y obedecieran. Pero lo más impresionante de todo es lo que yo les voy a decir. El Señor hacía pacto con ellos y ellos, la mayoría, recordemos que la palabra de Dios dice, y les ponía jueces para que los levantaran. Y se moría el juez, el juez que él les había puesto, y ellos volvían a hacer la desobediencia. Y se lo pasaron así en todo el tiempo. Le levantaba jueces, ellos creían. Se moría el juez, ellos hacían lo que querían. Y entonces el Señor les entregaba en esclavos a los otros pueblos. Entonces ellos ya cansados clamaban y el Señor les volvía a escuchar. Ese es nuestro Padre. Ese es el Padre que cuando tú y yo desobedecemos, cuando tú y yo no hacemos lo correcto, no hacemos lo que Él nos pide, ¿verdad? O lo que nos demanda por medio de su palabra. Entonces, cuando nosotros sabemos que la embarramos, volvemos a Él y Él vuelve y nos escucha. Ese es un Padre bueno con nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros? Nos hemos pasado nosotros de listos. Y les voy a decir por qué. Aquí yo no he leído, y discúlpeme que sea tan franquita, aquí yo no he leído un solo hombre, uno solo, que haya hecho pacto con el Señor. Ninguno. Todos dicen, el Señor hizo pacto con él. El Señor hizo pacto con Jacob. El Señor hizo pacto con Abraham. El Señor hizo pacto con Isaac. El Señor hizo pacto con el pueblo. Pero en ningún momento el pueblo se levantó a hacer pacto con el Señor. Y hoy en día, o toda la vida, la gente hace pactos con el Señor. Y vamos a pactar con el Señor por esto, y vamos a pactar con el Señor con esto, y yo ya pacté con el Señor. ¿Con qué derecho? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te dio esa autoridad para que pactes con el Señor? ¿Te lo tomaste tú? Y decimos, no, es que hay que hacer pacto con el Señor. Eso es mentiras. Eso es un descaro. Eso lo ve el Señor como abominación. Porque nosotros no somos nada ni nadie para entrar a hacer pactos con el Padre. Y por eso es que tú haces pacto con Él. Y cuando lo que tú prometiste, lo que tú hiciste pacto con Él, no se te cumplió, tú rompes ese pacto. Por eso es que nosotros no tenemos autoridad para hacer pacto con Él, porque el pacto que Él hace lo cumple. Pero nosotros como hombres nunca cumplimos nada. Nosotros somos desobedientes, nosotros somos vulgares, nosotros somos hipócritas, todo lo que usted quiera. Eso somos nosotros. Por eso el Señor no hace pacto con nosotros. Por eso, a ver, cuando el Señor te ha llamado a ti para hacer pacto con Él, sos tú el que le has dicho. Señor, yo voy a hacer un pacto contigo y voy a dejar de hacer esto y esto y esto para que tú me hagas esto y esto. Y por eso esa respuesta no se ve. Porque tú no tienes esa autoridad. Mira, te voy a decir una cosa. Nos hemos tomado unos atributos que por pura misericordia el Señor no nos ha consumido todavía con fuego. Fíjate tú, entramos a reprender el enemigo. Y te reprendo en el nombre de Jesús, sabiendo que sabemos que ni el ángel, ni siquiera el ángel de Jehová, reprendió al enemigo cuando se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Él le dijo, Señor, que te reprenda el Señor. Léelo. Léelo que está en Judas 1. Un mero capítulo tiene Judas. Ahí lo vas a encontrar. Ahí nadie tiene. Es que es tremendo. Ahora otra cosa. Llega una persona a una congregación y ahí mismo se le tiran todos encima a reprender ese demonio. ¿Quién le dijo que tenía demonio? ¿Cómo se te ocurre? Y empiezas a ponerle manos. Unas manos cochinas ahí, se las pones encima. Esa pobre persona está llevada y vos le pones también las manos encima. Cosas que también te tomaste son los atributos que no te corresponden. Fíjense en ustedes, porque la palabra de Dios dice, y echarán fuera demonios, ¿verdad? Y entonces se cogieron esa palabra y se la apropiaron de ustedes. Pero es que usted no tiene ni una idea por qué esa palabra y para qué está ahí.
Usted no sabe por qué esa palabra está ahí. Por eso es que cuando empezás a reprender, salís más apaleado de ese mismo demonio. Y enseguida ese demonio se levanta en contra de la pobre persona de la que tú empezaste a reprender encima de ella. Ahora otra cosa. Nos tomamos esos atributos de decir, vamos a pactar por esto. Señor, yo voy a hacer un pacto contigo por esto. No seas descarado de abusivo. No seas descarada. Aprendamos a respetar la palabra de Dios. Yo no he estado de acuerdo nunca con eso. Es que fíjense en ustedes, llega una persona a una congregación y le dice, bueno, salgan aquí, que le vamos a imponer las manos y vamos a orar por usted. Y la persona, si no se cae, la tumban. Pero es de la única manera que ellos dicen que se manifiesta la gloria de Dios, tumbando a la persona. A mí me tumbaron muchas veces. Uno hasta se resiste y uno hasta hace fuerza en los pies para no caer. A la final se tiene uno que dejar caer porque ya estás cansado de hacer fuerza. Y si no te caes, te tumban. Es tremendo. Entonces son muchas cosas. Y yo veo y hemos visto, yo no sé si ya hicimos ese estudio o lo montamos en el YouTube o fue un estudio que hicimos en la mañana. Hemos visto cómo es una persona cuando tiene el toque del Espíritu Santo, cuando cae bajo la unción. Aquí en la palabra lo hemos visto. No hay uno solo que haya caído con la cabeza para atrás. Todos los que cayeron en la presencia del Señor cayeron con su cabeza hacia adelante, con su cara en tierra. Eso es una humillación. Eso es en una actitud de humillación delante del Padre. Entonces, ¿quién se tomó el atributo o quién te dio la autoridad? ¿O de dónde la tomaste? Te pregunto. Para hacer pactos con el Señor. Si estos hombres de la palabra, que el Señor les hablaba, que el Señor les decía así con su voz en el oído, el pacto que el Señor hizo con ellos no obedecieron. ¿Te imaginas tú? Cuando eres tú el que haces el pacto con el Señor. Por Dios, dejemos de tanta religiosidad. Miremos bien lo que estamos leyendo, aprendamos bien de la palabra, aprendamos bastante de ella para que no sigamos haciendo el oso. Eso da desvergüenza todavía. Y he escuchado personas que dicen, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, está la unción y hasta piden dinero para poder dar esa unción sabiendo que eso no se transmite así. Piden dinero por esa unción del Espíritu Santo. Se ve de todo, mis amados. Yo les digo una cosa, no vivan de las migajas, busquen la palabra. Gracias a mi Dios ahora todavía la tenemos. Escuchen, búsquenla, medítenla, pregunten porque esta palabra está aquí, qué significa, qué es lo que quiere decir. Yo no lo entiendo, pero pregunten, pero no sigamos cometiendo esos errores. A mí me dijeron que yo tenía un demonio, que yo no tenía al Señor en mi corazón, que yo lo que tenía era un demonio porque no me dejaban poner las manos. ¿Por qué razón? Gente tan corrompida que uno sabe la vida que llevan. Y como todo el mundo les doblaba la cabeza ya y como yo nunca se les doblé, entonces por eso me dijeron que era que yo tenía un demonio. No, hombre, aprendamos. Aprendamos de la palabra, busquemos en la palabra por qué dice esto, en qué momento y para quién fue. O sea, ahora fue para un tiempo, fue para este pueblo, ahora yo cojo la parte que me corresponde para mí y voy a vivir esa palabra, pero no nos pongamos en esa tarea de ser repitiendo lo que todos los otros están haciendo y vamos a hacer pacto. Imagínense, el Señor, este varón, la tribu de Benjamín no obedeció y había un pacto que habían sellado, el Señor había sellado con ellos desde que salieron de Egipto, que solo a él le obedecerían. Por eso todo el resumen de Éxodo está en Deuteronomios.
para que este Josué también lo que había pasado con Moisés, él también lo repitiera a su pueblo. O sea, él siempre les estaba diciendo, recuérdense que yo lo saqué con mano dura, recuérdense que yo dije que lo sacaría triunfantes de allá. Hicimos un pacto que ustedes me obedecerían y que yo les guiaría. Y le fallaron. ¿Cómo no le vas a fallar tú? ¿Cómo tú vas a llegar a hacer un pacto con el Señor, un pacto que tú te estás inventando? Y cuando no ves la respuesta, entonces ¿quién se va primero? Tú. Y entonces hay doble falla. La primera, haber hecho pacto con Él que no te correspondía. Y la segunda, haberte ido porque Él no te respondió. Hasta ese extremo llegamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Demasiado desobedientes somos. Y nos creemos y nos hemos llegado a comparar y a ponernos a la par de Él. Somos tremendos, de verdad que somos tremendos. Empecemos a mirar la palabra y empecemos a mirar qué pactos hacía el Señor con el hombre y miremos si algún hombre hizo pacto con Él. Creo que si habrá uno habrá dicho que era un voto que iba a hacer. Son votos, no pactos. Los pactos con el Señor es cosa seria. ¿Sabes un pacto que el Señor tiene? Él hizo un pacto con Abraham de la circuncisión. Esos son pactos, ni parecido a los que tú haces. Y un pacto que Abraham cumplió. ¿Qué tal que tú hicieras uno parecido? Es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí les dejo esa inquietud y espero que aprendamos todos a presentarnos delante del Señor y a ver cómo es que vamos a hacer los pactos con el Señor. Ustedes saben, ya les dejo esto aquí, esa palabrita lo más de tranquilita, ya a ustedes les queda su conciencia, cómo se siguen arreglando la situación con el Padre. Les bendigo y les amo mucho.